Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Has dicho que no se puede amar lo que no se conoce. Y también hay una frase que dice que quien no conoce la historia no conoce su futuro. Con lo cual hoy lo que nos congrega es la historia, y quiero lo primero pues agradecer públicamente a la comunidad de frailes la confianza depositada en nuestra Orden Franciscana Seglar y su cofradía, y en especial en mí, que no soy experto en temas de historia, no soy historiador, ni licenciado en arte, ni nada, pero lo que sí soy es franciscano y enamorado de Francisco de Asís y de mi ciudad de Valladolid, con lo cual pues bueno, hemos podido documentarnos de esos doctos historiadores y bueno, pues preparar una sencilla charla de unos 15 minutos con una aproximación un poco a la historia y a los orígenes del franciscanismo en Valladolid. En la Porcíncula recibió San Francisco la revelación divina de su misión en 1208, cuando escuchó estas palabras: no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar conocidos, y siguiendo las máximas evangélicas, andad a predicar, curad enfermos, limpiad leprosos, de balde lo recibisteis, dadlo de balde, y al entrar en una casa, saludad, paz a vosotros. Francisco alentó a sus frailes a viajar por pedigüeñas parejas, difundiendo el mensaje evangélico, y comenzó a expandirse el franciscanismo. La implantación oficial del franciscanismo en la península ibérica data del 1217, que es la celebración del primer capítulo general en Asís, donde se creó la provincia franciscana de España de los frailes menores, y se le envió a la misma a un grupo de hermanos al mando de Bernardo de Quintana Valle. Los franciscanos, con vocación de predicadores, detectaron Valladolid como un activo centro de intercambio cultural y de ideas, un lugar de posición privilegiada y cruce de caminos, cerca del Camino de Santiago, y también caminos internacionales desde Lisboa hasta Francia. Por otro lado, en la villa existía una comunidad lo bastante acomodada para que los religiosos pudieran asegurarse el sustento a través de la caridad pública. Primera etapa, llegada a Valladolid, Río Olmos. Los franciscanos llegan a Valladolid a un asentamiento provisional en el paraje de Río Olmos, en el primer tercio del siglo XIII. Esta primera fundación se encontraba a media legua de la villa, en el camino de Simancas y a orillas del Pisuerga. El cenobio se levantó en un terreno donado por doña Berenguela, la madre de Fernando III el Santo. El lugar está hoy aquí cerquita, en el barrio del 4 de Marzo, en la orilla izquierda de la ribera del Pisuerga, junto al puente de la División Azul. Allí se encuentra una cruz de color blanco y una vieja fuente llamada de Río Olmos o de San Francisco, que por cierto dicen que tiene un agua de muy buena calidad. Una bula del Papa Inocencio IV decía y pedía que se ayudase con trabajo o limosnas a la construcción de la Casa de los Frailes Menores de Valladolid. Lo que se estaba edificando por aquel entonces era un auténtico convento, compuesto de una iglesia, la vivienda de los frailes y otras dependencias auxiliares, pero de manera sencilla. Siempre empezaban a construir sus conventos antes de contar con los fondos necesarios para ello, confiando en la devoción de los fieles y en la eficacia de su predicación para conseguir ayudas económicas. La vida de los frailes debió de ser dura, como observa el padre Sobremonte, cronista de la orden. La existencia de los religiosos de Río Olmos debió caracterizarse en estos años por su extremada pobreza e incomodidad, que incluso provocaba abandonos vocacionales y enfermedades. Otras actividades habituales, aparte de la predicación, eran las del trabajo manual, la administración de sacramentos y, en especial, la cura de almas, es decir, la confesión, que además de atender a los fieles, también se ocuparon del convento de Santa Clara, primer convento femenino franciscano en Valladolid, fundado en vida de la santa. Con el paso de los años, decidieron trasladarse, pues, por un par de razones importantes: asistir al culto divino y llevar a cabo la cura de almas con mayor comodidad en una zona pues más cercana a la población de Valladolid, donde también podrían conseguir más limosnas y mayores ingresos para subsistir,
y por lo insalubre del antiguo emplazamiento de los frailes. Decía la reina Violante, relataba que los frailes menores vivían en lugar muy enfermo de que se queixaron muchas veces al rei e a mí, porque non podían huir allí sanos. Como origen de estas enfermedades, el libro de Memorias de San Francisco de Valladolid señala la proximidad del Pisuerga y de un arroyo o fuente. También Santa Teresa de Jesús encontró en ese lugar un lugar inicial para fundar un convento, allí en Rioolmos, pero también se dio cuenta de que estaba enfermo. Segunda fundación, San Francisco. San Francisco de Valladolid se levantaba muy cerca de la puerta del Postigo del Trigo, en una zona que comunicaba el barrio comercial con el casco antiguo y la zona residencial y cortesana, por donde discurría todo el tráfico mercantil de la población, fuera de la muralla. Una zona de tránsito de gentes, artesanos, comerciantes, industriales y nuevos vecinos que necesitaban evangelización. Doña Violante ayudó con la donación a la comunidad franciscana de un solar para su nuevo convento, comenzando también a financiar la construcción del mismo. Es decir, contaron en definitiva con el apoyo de la corona, del pontificado, del concejo y del pueblo vallisoletano. En 1275 se consagró su nueva iglesia en el convento de San Francisco de Valladolid, sito en la Plaza del Mercado, hoy Plaza Mayor, y quedaron implantados los franciscanos en el núcleo urbano, en una ciudad en plena expansión económica y demográfica, que aunque era en aquel momento pequeña, pero ya empezó a ser un referente y teniendo la iglesia un papel preponderante en la vida de la ciudad. La ubicación urbanística del convento, que lo pueden ver en ese pequeño guión que les hemos entregado, en el primer plano, en la primera ilustración, llegó a comprender un gran espacio que se extendía por todo el frente que daba a la Plaza del Mercado, hoy Plaza Mayor, acera de San Francisco, que a día de hoy lo seguimos llamando igual. Daba la vuelta a la esquina de la calle Olleros, la calle que es hoy Duque de la Victoria. Y por esta calle hacia el sur llegaba a la calle Verdugo, la calle que hoy se llama desde la desamortización Montero Calvo. Proseguía por esta calle hasta desembocar en la calle Santiago. Desde allí subía hacia el norte hasta llegar otra vez a la acera de San Francisco. Fijaos la extensión impresionante que tenía el complejo conventual de los franciscanos. En este enorme solar estaban las dependencias monacales, iglesia, varios claustros, hospedería, huerta, corrales y jardines. Además había casas de viviendas particulares vendidas o cedidas por los propios franciscanos, el Hospital de Juan Hurtado y unas dependencias concejiles junto a la puerta principal que daba al mercado. Estas dependencias fueron utilizadas mientras se construía el antiguo edificio del ayuntamiento. Tenía solo dos puertas, la puerta principal, que es la que podemos ver en la tercera ilustración, que es la que daba a la Plaza del Mercado, a la Plaza Mayor, y es donde se encuentra ahora la portada del Teatro Zorrilla, y una segunda puerta que la llamaban la Puerta de las Carretas, que estaba enfrente de la iglesia de Santiago, y desde allí se accedía por un callejón a la propia iglesia del convento. La iglesia también la tenemos en la segunda ilustración y podemos ver la colocación de la iglesia desde la calle Santiago, por ahí se entraba, dejando a la izquierda la Plaza Mayor y acababa justo en la calle Olleros. En el siglo XIV, otra reina, María de Molina, protegería también este convento, haciendo donación de unas casas palacio, todo lo cual consiguió que fuera adquiriendo el convento un papel fundamental en el desarrollo de la ciudad y en especial de la zona de la Plaza Mayor, convirtiéndose en el centro oficial y religioso de Valladolid. La iglesia y las dependencias ofrecían un espacio abierto ideal para la celebración y la predicación, para el encuentro de personas de toda condición social y para la memoria de los muertos, que podían recibir sepultura en su interior. Grandes ilustres fueron enterrados allí, como por ejemplo el infante Pedro de Castilla, hijo de Alfonso X el Sabio, Enrique de Castilla el senador, Álvaro de Luna, el terciario Cristóbal Colón o el irlandés Red Hugh O'Donnell. Todo el mundo quería enterrarse en San Francisco, pues no en vano el 50% de los vallisoletanos tenían puesto en su testamento
el querer enterrarse allí en San Francisco. Otras actividades reseñables del convento pues fueron evidentemente las religiosas, las celebraciones litúrgicas, las confesiones, las de caridad y asistencia social, las penitenciales y devocionales, la Orden Tercera de San Francisco, el impulso de cofradías como la de San Francisco de los Mercaderes, la de la Santa Veracruz, la de la Sagrada Pasión y otras muchas cofradías. También las políticas, porque contaban con la complicidad de la realeza y sesiones del concejo vallisoletano. El crecimiento del convento y el éxito de la espiritualidad franciscana fue haciendo mella en la pérdida del carisma, provocando un espíritu renovador a inicios del siglo XV. Según el cronista, aunque fundado en gran pobreza y observancia, padeció las relajaciones de la claustra y conventualidad. Entonces abrazaron la observancia en 1416, con la idea de la vuelta a los ideales primigenios, promovido por dos religiosos vinculados a Valladolid, Fray Pedro de Villacreces y Fray Pedro de Santoyo, que iniciaron experiencias de vida eremítica en pequeños pueblos, en establecimientos rurales como el Abrojo o la Aguilera, donde transcurrió parte de la vida religiosa de Fray Pedro Regalado. La eclosión de San Francisco en la Edad Moderna se produjo y no fue ajeno al crecimiento extraordinario de la ciudad de Valladolid durante los siglos XVI y XVII, y comenzó una época de esplendor. No en vano, pues había un 11% de la población vallisoletana, se componía de clérigos y religiosos. Tras el paso a la observancia, San Francisco fue elegido cabeza de nueva provincia franciscana observante de la Concepción, albergando con cierta frecuencia capítulos provinciales e incluso capítulos generales. Al mismo tiempo no dejó de crecer en tamaño y su iglesia experimentó importantes reformas, llegando a albergar en su recinto, entre otras muchas dependencias, 4 claustros, 2 enfermerías, noviciado y más de un centenar de celdas, además de 33 capillas, destacando por su gran belleza la de las Maravillas, que su propio nombre lo indica, la de Copacabana, que decían que era de plata y oro, la de Nuestra Señora de la Soledad, o la joya del barroco de la Orden Tercera, que también poseía pinturas de Diego Valentín Díaz, también terciario, por citar algunas de especial relevancia. Pero en San Francisco lo que más destacaba no era su arquitectura, sino las obras pictóricas y las esculturas que poseía. Y por poner algún ejemplo, pues, de los imagineros insignes Juan de Juni, el entierro de Cristo, o la imagen de San Antonio de Padua, el Oscuro, que le llamaban el Oscuro porque estaba en el tránsito entre 2 capillas, de Gregorio Fernández San Diego de Alcalá. Las 3 imágenes que he nombrado están en el Museo Nacional de Escultura, o la Piedad que conocemos por nuestra querida Semana Santa, y también la desaparecida imagen de la Inmaculada, que decían que era la mejor imagen de la Inmaculada que existía en Castilla. Esta imagen fue bendecida en 1617 y podemos observar además a día de hoy su iconografía en un cuadro en el Museo de Santa Isabel de Hungría, lo cual nos da pie al papel sobresaliente que desempeñaron los franciscanos en la defensa del misterio de la Inmaculada Concepción, dentro y fuera de la ciudad. A la religión sagrada de San Francisco debemos que en voz alta os cantemos el blasón de Inmaculada, y el veros así ensalzada es su gloria principal. Sois concebida, María, sin pecado original. En diciembre de 1617, hombres principales de esta ciudad de Valladolid, junto con el guardián y comunidad de frailes en el convento de San Francisco, hicieron el juramento y voto en defensa de la Inmaculada Concepción, considerándose, en palabras del padre Daza, el juramento de la Concepción como el primero que se hizo en Valladolid. En 1620 lo hicieron las terciarias franciscanas del convento de Santa Isabel y nuestros antepasados de la Venerable Orden Tercera en 1655. San Francisco, a finales del XVII, se consideró por el cronista Calderón como el santuario más frecuentado de esta insigne ciudad. Todas estas prácticas se complementaron con una labor de enseñanza y una función integradora y de cohesión social a través de la promoción de esas devociones y celebraciones que hemos nombrado anteriormente, y también de enseñanza de la doctrina cristiana, todo ello a través de la predicación,
Incluso se albergaron estudios teológicos que luego crearon cátedras en la Universidad de Valladolid ya en el siglo XVIII. Para continuar con el siglo XVIII, vamos a decir pues, algunas notas graciosas o algunas curiosidades extraídas de Ventura Pérez del Diario de Valladolid, que son, como él mismo dice, noticias sueltas halladas en diferentes partes. Hay un chiste muy curioso en el cual pues, participan un padre de la Compañía de Jesús y un Francisco, en este caso era descalzo de San Diego, y era la fiesta de San Félix Cantalicio, y entonces había una procesión y bueno, se montaban unos altares. De hecho, pues los jesuitas lo montaban en la puerta de la Iglesia de la Cruz y en el Ochavo lo montaron los descalzos de frente al altar de los agustinos. Entonces se acercó el jesuita al altar de los franciscos descalzos, que debía ser un altar pues, muy prominente y que tenía tiestos, niños Jesuses y sanjuanicos y demás. Y dijo, así, moviéndose así los anteojos, dice, muy buena botica esta, dice el jesuita. A lo que respondió muy pronto el descalzo, pues si esta es buena botica, púrguese aquí y a cagar a su altar, refiriéndose al altar de la compañía. Cosa que dice la crónica que se celebró muchísimo la respuesta del descalzo. También a reseñar en 1740 se celebró capítulo general de los franciscanos, que duró muchísimos días y que tuvo una gran procesión también con imágenes de santos franciscanos como San Buenaventura, San Pedro Regalado, San Diego de Alcalá, Santa Rosa de Viterbo, San Luis Rey de Francia, Santa Isabel de Hungría, San Bernardino de Siena, Santa Clara, San Francisco y cerrando la Purísima Concepción, todo hasta la catedral. No cabían en la iglesia los franciscanos porque dicen las crónicas que eran más de 1000. E imagínense cómo tuvo que estar Valladolid, en una población que escasamente tenía 20.000 habitantes, cómo tuvo que estar Valladolid en aquel momento que no quedaba una fonda libre. También trajeron el convento de Aránzazu, trajeron la música del convento de Aránzazu y se engalanaron todas las calles con colgaduras. Otro testimonio importante en el siglo XVIII y el que refleja la influencia de los franciscanos en la vida de Valladolid es la proclamación como patrón de la ciudad del franciscano San Pedro Regalado. Los frailes de San Francisco jugaron un papel de primer orden en la promoción y difusión de la devoción al regalado y desempeñaron un papel importante en las grandes fiestas que se organizaron tras su canonización en 1744. En 1743 se aprobó por parte, 46, perdón, se hizo el voto de San Pedro Regalado en la puerta del consistorio en la Plaza Mayor y en 1747 se hicieron unas grandes fiestas y fastos en honor al santo donde participaron todos los franciscanos e incluso los dominicos. En aquel momento de esplendor nada hacía presagiar que el convento franciscano de Valladolid ya no le quedaba mucho tiempo. Pues en el siglo XIX se produce el final del convento de San Francisco con la llegada de la Ilustración. Hay dos hechos puntuales muy importantes, que es el acuartelamiento de los franceses en 1809, que quemaron el noviciado en el convento, y el decreto de supresión de los conventos y desamortización de sus bienes de José Bonaparte, que fue la primera exclaustración. Luego hubo unas luchas, bastante confusión, los franciscanos intentaron volver, siguieron haciendo obras de caridad, intentaron financiarse, se les permitió abrir la iglesia, luego con la guerra de la independencia les volvieron a tener que retirarse, pero en definitiva no se pudo volver a la antigua normalidad. Desde 1820 los frailes españoles tuvieron que hacer frente a las cambiantes políticas de los gobiernos liberales que perseguían la extinción de las órdenes religiosas. Y se produjo la desamortización definitiva de San Francisco de Valladolid en 1835. En abril de ese año se obligó a los franciscanos y a los dominicos de la ciudad a ceder parte del espacio de sus conventos para acuartelar tropas y en la madrugada del 18 de agosto se dio a los frailes de la ciudad la orden de abandonar sus conventos y de entregar sus llaves a las autoridades civiles. 10 días más tarde comenzaban a venderse los conventos, los bienes muebles que se encontraron en San Francisco tras la salida de los religiosos
y en el mes de noviembre se sacó a subasta el arrendamiento de las huertas de hortalizas. En agosto de 1836 se puso en venta el edificio de San Francisco y, ante la falta de compradores, a finales del mismo año se aprobó la demolición del convento, que dio comienzo a principios de 1837. Luego, un comerciante liberal navarro, Pedro Chotorena, fue el que compró esa posesión, y en 7 años pues, quedó enajenado todo San Francisco y desaparecido, lo cual supuso una gran pérdida religiosa y cultural de manera irreparable. En definitiva, ya para terminar, antes de entrar en los 100 años, motivo de la celebración que aquí nos congrega, la historia de Valladolid ha estado influenciada continuadamente por la espiritualidad franciscana, siendo el convento de San Francisco centro de religiosidad, caridad, político, social y cultural. Y aunque por desgracia ya no está físicamente, su importancia histórica y el carisma franciscano perduran en la ciudad. Y como decíamos al inicio de esta semana, el franciscanismo ha dejado una huella imborrable en la ciudad, persistiendo la Orden Segunda y la Tercera en Valladolid durante los 87 años que los frailes faltaron, exclaustrados y desamortizados, pero que a lo largo de estos 8 siglos de historia el espíritu de Asís ha estado presente, enraizado en la ciudad. No se entiende Valladolid sin franciscanos, ni franciscanos sin Valladolid, aunque quizá la ciudad debe un homenaje a esta religión seráfica, que ha tenido y tiene la honra de ser y estar en la muy franciscana ciudad de Valladolid. Muchas gracias.